del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludar a todos ustedes con esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y me da muchísimo gusto, créame, de verdad, dar a ustedes la bienvenida para esta segunda edición de AFN Político, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias, la agencia noticiosa líder en el noroeste del país. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en esta opción de Facebook Live. También les recuerdo que estamos transmitiendo en este momento a través de AFN en www.afntijuana.info. Les recuerdo de igual manera que en punto de las 3 de la tarde podrá usted acompañarnos en horario diferido a través de la opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Es canal 73 de CNR estatal. No lo olvide usted, eso es un placer llegar a todos los amigos del resto del estado. Un saludo particularmente afectuoso a los amigos que nos sintonizan desde Mexicali. De verdad, muchísimas gracias. Quiero decirle que ya tenemos por ahí nada más y nada menos que a la responsable de epidemiología, al doctor Óscar Efrén Zazueta Fierro, que es jefe estatal del Departamento de Epidemiología de ICESalud, el Instituto de Servicios de Seguridad Social para el Estado. Parece que hay por ahí algún detalle con la conexión nada más, pero se va a resolver. Seguramente sí tiene audio, creo que nos escucha muy factiblemente. Lo que no tenemos es la imagen. A ver si lo logramos entablar ese contacto en un momentito más. A ver. Vamos a ver esto. A ver si lo recuperamos al doctor. A ver dónde está. Ahí está ya el doctor. Ya aparece en nuestro monitor. Lo pusimos a sufrir un poco aquí al doctor. Es más, ahí va. Vamos al aire. Señor doctor, lo pusimos a sufrir, doctor. No, para nada, Enrique. Todo un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer que nos acompañe esta tarde en este espacio. Es la primera vez que lo hace. Regularmente lo hemos seguido en las conferencias de prensa que lleva a cabo en compañía del secretario de Salud, particularmente en Mexicali, que es donde más le hemos visto. Y viene armado además el doctor, con información, no es poca cosa.
Doctor, la verdad es que le hemos molestado porque hay un sinnúmero de inquietudes y preocupaciones en el auditorio de este espacio, en general, pues entre los lectores de Agencia Fronteriza de Noticias, sobre la información más específica de lo que ha venido ocurriendo con COVID. El doctor Pérez Rico, secretario de Salud, ha sido regularmente muy abundante en sus reportes diarios, muy interesantes todos, sin duda. Me parece que han contribuido a generar una cultura del conocimiento en materia de salud, en materia de epidemiología. Algo se nos ha pegado, aunque sea un poquito, lo relacionado con COVID y su comportamiento, pero en el caso más específico del área que está bajo su responsabilidad, hay detalles que regularmente el auditorio no conoce. Una de las grandes inquietudes, por ejemplo, doctor, se lo tengo que decir, es qué pasa con la gente que todavía no se infecta y que se pregunta, ¿cómo funciona eso del quédate en casa y atiéndete ahí y solo acude a nosotros si tienes un problema respiratorio, ¿no? ¿Podría usted, doctor, compartirle al auditorio qué es exactamente lo que ocurre a partir del momento en que llevan a una persona, le detectan lo que puede ser un síntoma, le confirman que efectivamente tiene el virus y que estará en algún punto próximo a desarrollar la enfermedad o la está desarrollando en un nivel todavía muy primario? ¿Qué pasa regularmente con una persona en esas condiciones, doctor? Sí, Enrique, muchas gracias por la pregunta. Pienso que es una de las dudas que más recibimos aquí en la Secretaría de Salud. Yo lo primero que haría es catalogar a los pacientes. Hay pacientes que requieren atención inmediata y pacientes que muy probablemente van a ser pacientes ambulatorios que no requieren cuidados más especializados. Entonces, lo primero es identificar signos de alarma. Si yo soy una persona que tiene síntomas respiratorios, como es el caso de tos, estornudos, e incluso dolor de cabeza, lo más importante es discriminar el signo de alarma. El más importante es la disnea, también conocida como dificultad respiratoria. Si el paciente percibe una dificultad para respirar, una opresión en el pecho, es importante que acuda de primera instancia a la unidad hospitalaria más cercana. Como bien saben ustedes, nosotros hemos designado hospitales COVID, entonces se les pide a la población a que acuda al hospital COVID más cercano. En la ciudad de Mexicali tenemos el Hospital General de Mexicali, el General de Tijuana y el Hospital General de Ensenada. A su vez, el Instituto Mexicano del Seguro Social recibe a sus derechohabientes, ¿no? Entonces, yo primero que nada dividiría a la población en esos dos grupos. Si es un paciente que tiene un IRAC, una insuficiencia respiratoria aguda grave, definida por este síntoma que les llamo yo la disnea o dificultad para respirar, vayan directamente al hospital. Si no es el caso, si simplemente yo tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, tengo estornudos, tengo conjuntivitis, entre otras cosas más inespecíficas, dolor de cuerpo, lo que se les recomienda es, primero que nada, acudir a su clínica de fiebre. Nosotros tenemos distribuidas diferentes clínicas de fiebre en todos los municipios del estado. Entonces, en la clínica de fiebre se les da un abordaje integral a los pacientes ambulatorios, donde se les hace toda la toma de signos y síntomas, y solo al 10% de ellos se les toma la muestra nasofaringea, es decir, se introduce un hisopo en la nariz para saber si el paciente es positivo a COVID. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con ese 90% de los pacientes que no tienen la prueba o simplemente el número de personas que dicen, yo me siento mal, pero tal vez no me siento tan mal para ir a una clínica de fiebre? A esos pacientes se les recomienda que tengan aislamiento, autoaislamiento en casa. ¿Por qué? Lo más importante es que nosotros protejamos a las personas con las que convivimos. Entonces, si una persona tiene síntomas ahorita, en el contexto de una pandemia, lo más probable es que tenga COVID en cualquiera de nuestros municipios aquí en el estado. Entonces, ya no es ni siquiera tan necesario hacernos la prueba para hacer las medidas de autoaislamiento. Si nos la queremos hacer, ya sea porque me la hicieron en una clínica de fiebre o porque yo tengo los medios para pagar la prueba en el medio privado, esto es independiente del aislamiento. Puedo irme a hacer la prueba y después volver a mi cuarto y tener medidas de higiene básicas, distanciarme de las personas con las que vivo y tener un autoaislamiento en la habitación en la que yo vivo, ¿no? Entonces yo diría, catalogamos esos dos tipos de poblaciones, los pacientes que requieren más cuidados, que son pacientes graves, y los pacientes ambulatorios. Si yo considero que mi sintomatología requiere cuidados, acudir de primera instancia a una clínica de fiebre. Y en el momento en el que tenga dificultad para respirar, sienta que me falta el aire, ese es un signo de alarma y esa persona tiene que pedir una ambulancia para que con oxígeno la trasladen a una unidad de segundo nivel, un hospital.
¿A quién le llama para que lo lleven en ambulancia, por ejemplo? Al 911. Ahorita nosotros tenemos un contacto muy estrecho con el C4 desde que esto empezó, prácticamente desde enero. Tenemos un protocolo en el cual el C4 tuvo a bien ponerse a la disposición de nosotros. Entonces, en el momento en que alguien llama y dice, tengo sospecha de COVID, tengo una enfermedad respiratoria, el C4, que es un centro de comando, hace el enlace con la unidad más cercana, con los diferentes grupos de primer respuesta, de primeros respondientes de paramédicos, y envían una ambulancia a la brevedad. Esa ambulancia ya lo sabe, ya tiene todas las medidas de equipo de protección personal, y esa ambulancia los llevarían. Entonces, es algo muy sencillo, marcar al 911. Una persona que empieza con algunos de estos síntomas y le dicen, eres sospechoso o ya confirmado, tienes COVID, quédate en casa. Típicamente, ¿qué pasa cuando alguien se queda en casa? ¿Qué le dicen? ¿Te tomas esto? ¿Te consume esto? ¿Tapa las paredes? No sé, ¿qué le dicen? Muy importante. Primero que nada, hemos visto que las personas cuando llegan al hospital, lamentablemente son pacientes ya que llegan en una etapa muy tardía, que muy probablemente se pudo haber prevenido esa hospitalización y a su vez una intubación si el paciente hubiera empezado un tratamiento temprano. Entonces, cuando un paciente acude a una clínica de fiebre, se le da un tratamiento que fue consensado entre diferentes expertos clínicos de la entidad, donde se estableció que el tratamiento para ambulatorios era, acitromicina, ivermectina y paracetamol para los síntomas. Entonces, cuando los pacientes acuden a la clínica de fiebre, se llevan esa receta y se llevan sus medicamentos, los cuales se establecen por un periodo que va de los 5 a los 7 días. Entonces, es muy importante que el paciente esté tratado y se les dan signos de alarma. Ante cualquier signo de esto, acude por favor a la unidad de segundo nivel o vuelve con nosotros. Entonces, eso es con respecto al paciente. Con respecto a la familia, lo más probable es, si yo tengo un familiar enfermo y sigo con mi contacto y mi convivencia normal con esa persona, lo más seguro es que yo también me voy a infectar. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos medidas de distanciamiento dentro de lo posible en el interior de las casas. Entonces, en la medida de lo posible, esa persona tiene que tener un aislamiento de contacto del resto de su familia. Si tenemos una casa, un cuarto habitación, que esa persona esté en esa habitación y de preferencia que no salga por el periodo establecido, solo salga para las actividades esenciales, ¿no? Que le lleven la comida allá a la puerta, que vaya al baño, se desinfecten las superficies, pero es importante, digo, yo sé que a veces pudiera parecer un poco una cuestión de, pues no un tanto autoexilio, pero sí una cuestión de tener cierto distanciamiento con la familia, ¿no? Entonces, es un periodo corto, es un periodo de solo 2 semanas a partir de que yo empecé el inicio de síntomas, y creemos que esto pudiera ayudar a disminuir muchísimo los contagios intradomiciliarios. Entonces, eso es que la persona esté sola, que esté relajada, que esté en su cuarto, obviamente que se esté monitorizando, y ante cualquier signo de alarma que acuda con nosotros. Pero efectivamente, los estilos de vida tienen que cambiar. Esta persona no puede estar en un contacto estrecho con la familia, no puede sentarse todos en la mesa, seguir conviviendo. ¿Por qué? Pues porque la enfermedad se transmite así, se transmite por contacto, se transmite al hablar muy fuerte, se transmite al estornudar, se transmite al gritar, al toser. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que tener al menos una distancia de 2 metros o más. Y pues obviamente esto es muy difícil de seguir dentro del contexto de una casa-habitación. Por lo tanto, se recomienda que esa persona esté en un área geográfica o un área menos separada con barreras físicas, con paredes, ¿no? Que esté en un cuarto aparte. Encerrado, vaya, para decirlo así de simple. Encerrado y le llevan la comida a la puerta de la habitación y hasta ahí llega el contacto. Así es, digo, pareciera un poco extremo, pero la verdad es que creemos que eso es la mejor manera de evitar contagios y romper las cadenas de transmisión. El virus no está suspendido en el aire de manera perpetua, es algo instantáneo, simplemente el virus entra por los ojos, nariz o boca. Entonces, si yo corto la manera en la que el virus pueda transmitirse de la persona infectada al resto de los pacientes por medio de una pared o por medio de una barrera física, no hay manera en la que el resto de la población se pueda enfermar, ¿no? Entonces, sí, poniéndolo en términos muy llanos, pues prácticamente es un aislamiento de contacto, ¿no? Encerrarse, por así decirlo. A nivel internacional, lo que hemos visto es que la Organización Mundial de la Salud recibió una carta firmada por una cantidad importante de médicos y de especialistas y de investigadores que han estado sosteniendo que el efecto el avance de las gotas puede ser mayor que los 2 metros, que hay una cantidad de gotas
gruesas que caen de inmediato a cierta distancia y hay otras mucho más finas que permanecen temporalmente suspendidas, sobre todo si es un sitio no ventilado. Y le ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que valore eso y que lo reconozca y que lo declare como un dato que debe tomarse en cuenta por todos los gobiernos del mundo para la aplicación de sus medidas sanitarias. Esto no se ha oficializado, pero ustedes seguramente ya están al tanto de esto. Y es una inquietud también que hemos recibido de algunos de los lectores que también se han enterado de eso y que preguntan, oiga, ¿y qué onda con este dato, no? Claro. Bien, qué bueno que lo mencionas, porque ninguna medida por sí sola es 100% efectiva. También tomando en cuenta que hay muchos aspectos de esta patología que aún no conocemos. Todos los días descubrimos algo nuevo del coronavirus y algo que nos sorprende en cuanto a su comportamiento y su fisiopatogenia. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque ningún esfuerzo se hace de manera aislada. Una de ellas es controlar la fuente. Es decir, que la persona que esté sintomática, la persona infectada, tratar de disminuir la medida en la que esta persona emite copias virales del SARS-CoV-2, que es el virus del coronavirus, ¿no? Y la otra parte es hacer acciones en las personas receptoras, las personas potencialmente susceptibles a recibir el virus. Entonces, en este orden yo diría, empezando por las personas infectadas, lo primero que tenemos que hacer es proteger a nuestros semejantes, a las personas con las que estamos rodeados. Entonces, en este contexto yo enfatizaría mucho el uso de cubrebocas. Entonces, yo ahorita quisiera, de manera muy rápida, hacer un recuento de los tres tipos de equipos de protección personal que podemos tener. Para uso doméstico, para uso en la calle, bueno, primero que nada tengo que recomendar. La recomendación ahorita esencial es no salir a la calle a excepción de hacer actividades esenciales. Si yo tengo que hacer actividades esenciales, se recomienda tener este espacio de por lo menos 2 metros, pero como bien comentas tú, Enrique, si se puede tener un distanciamiento mayor, mejor. Pero si yo tengo que salir de mi hogar, es importante, yo puedo estar enfermo y no saberlo. Entonces es importante que me cuide yo y que cuide a mis semejantes. Para esto, cada vez más hemos encontrado cubrebocas hechos de materiales textiles o de telas como este que tengo aquí, que las personas se colocan. Entonces, muchas personas preguntan, ¿esto sirve o no sirve? Y la respuesta es muy puntual. Los Centros de Control y Prevención de las Enfermedades en los Estados Unidos, el CDC, ha hecho una compilación de diferentes estudios donde se demuestra que efectivamente los cubrebocas de textiles, como el que les acabo de mostrar, son efectivos. Son efectivos para cortar o para disminuir la transmisión del virus de persona a persona. Entonces, para las personas que tienen que salir a la calle, un cubrebocas de uso como como de tela, es adecuado y lo pueden utilizar y lo pueden seguir lavando. Entonces, muchas veces vemos en la calle que hay personas con máscaras ya de tipo quirúrgico, como es el caso de esto. Este es un cubreboca de triple capa con un filtro interior que lo utilizamos en los contextos clínicos, en personas que están viendo pacientes, por ejemplo, en nuestras clínicas de fiebre, en algunas partes de nuestros hospitales, por ejemplo, en quirófanos, en contextos no COVID, esto es lo que utilizamos, ¿no? Es un cubrebocas de triple capa que se ajusta a la nariz, que tiene una vida media de aproximadamente 6 horas y posteriormente se cambia, ¿no? Entonces, la gente me pregunta, ¿es necesario utilizar esto? Yo les diría, no es estrictamente necesario, pero sin embargo, si tienen acceso a esto, obviamente esto ejerce un grado de protección mayor al cubrebocas de tela. Si yo tengo la capacidad de acceso a estos cubrebocas, es importante que lo utilice, nada más tomando en cuenta que los tengo que desechar cada 6 horas. ¿Okay? Estos no son reutilizables, a diferencia de los de tela que se deben de lavar o se pueden lavar, este no es el caso. ¿Okay? Entonces, no preocuparse si no tenemos acceso a uno de estos. ¿Por qué? Porque, de nuevo, esto está diseñado específicamente a las personas que están en contacto con otros enfermos. Pero si lo queremos usar, pues no está contraindicado. Lo que sí es no hacer compras de pánico. Eso también es algo que vivimos al principio de la pandemia. Lamentablemente queríamos comprar cubrebocas de este tipo para nuestros médicos y no los encontrábamos. No los encontramos por la simple y sencilla razón de que la población había ido a comprarlos y se habían agotado en todas las farmacias, en todos los almacenes. Entonces, esto no es lo que queremos. Afortunadamente, ahorita pues ya hay un reabastecimiento, pero es el segundo tipo de protección. Más o menos en promedio, el aire que respiramos dentro de este cubrebocas es de 25 a 30 veces más limpio que el aire que encontramos en el exterior, ¿no? Por último, nos encontramos con el cubrebocas de alta eficiencia. Esta es una mascarilla de alta eficiencia, también conocido como cubrebocas N95 o KN95, que tienen tienen esta figura o esta especie de concha
hay diferentes tipos, diferentes marcas y diferentes tipos de certificaciones. Estos se reservan exclusivamente para personas que están en un alto riesgo, un riesgo moderado a alto de tener un contagio. Esto lo reservamos para las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, que están en urgencias, personas que están, médicos y enfermeros y profesionistas de la salud que están en un contacto directo y estrecho con los pacientes con sospecha o casos confirmados de COVID. Entonces, esos son los tres tipos de equipos de protección personal que utilizamos tanto para protegernos a nosotros como para proteger a nuestros comunidad. ¿Es todo lo que tenemos que hacer? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque el cubrebocas, pues su nombre lo dice, nos cubre la boca y nos cubre la nariz, pero no nos cubre los ojos, que es otra vía de entrada a el cuerpo humano. Entonces, como usted menciona, ¿qué pasa si alguien estornuda en una perilla de la puerta? Yo toco la perilla de la puerta, me tallo los ojos o me tallo la nariz, me toco la boca, etcétera. Yo mismo me puedo autoinocular con el virus del SARS-CoV-2. Por lo tanto, no es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer también? El lavado de manos mecánica y constante. Nosotros tenemos que lavarnos las manos por al menos 20 segundos. Si no es posible y no tenemos disponible agua y jabón, tener nuestro alcohol gel, utilizarlo de manera frecuente y también desinfectar las superficies. Por ejemplo, superficies como las perillas de las puertas, los interruptores de la luz, son cosas que tienen que ser desinfectadas al menos 2 o 3 veces al día por cada integrante de la casa, de las empresas donde se estén utilizando, ¿no? Porque las superficies, efectivamente, el virus puede sobrevivir ahí por un periodo determinado de horas, ¿no? Que pudiera ascender las 30 horas. Entonces, yo le diría, hay que hacer todo en conjunto. Tenemos que usar no nada más nuestro equipo de protección personal, sino también hacer el lavado de manos, hacer la desinfección de superficies, también el distanciamiento social, separarnos nosotros de al menos 2 metros o más de las otras personas. Pero si hacemos todo esto en conjunto, la probabilidad de que yo contagie el SARS-CoV-2 o que me infecte él se disminuye de manera extraordinaria, ¿no? Hay cosas tan simples que nos pregunta la gente como, ¿y qué pasa con la ropa de cama donde yo me quedo aislado, por ejemplo, ¿no? Con las cosas en la habitación. ¿Qué manejo recomienda la autoridad en esos casos? Claro, pues mire, esas cosas son de uso personal. Qué bueno que lo menciona porque también lo recordé, los cubrebocas no se comparten bajo ninguna circunstancia. A veces pudiera parecer algo obvio lo que estoy diciendo, pero yo he visto personas que preguntan si pueden compartir estos de tela. No, es como compartir el cepillo de dientes, es algo que no se comparte. Es lo mismo con, pues como usted dice, los edredones, las sábanas, todo eso es de uso personal. Entonces, bajo este sentido se tiene que estar lavando y se tiene que estar haciendo la higiene que se hace de manera regular, ¿no? O sea, eso es algo que yo solo uso y no tiene por qué tener contacto a otra persona. No es así con la ropa y textiles de personas que están en un ambiente clínico. Esas personas pues sí tienen que poner su ropa aparte, en una bolsa aparte, lavarla. Es algo muy distinto, ¿no? Pero para la población en general yo le diría los cuidados normales de casa. Si yo tengo que salir, pues hacerme el lavado de manos, hacer obviamente cambiar la ropa que utilicé, etcétera, ¿no? Pero nada extraordinario fuera de ello. ¿Qué función tienen estos medicamentos que comentó al principio y que se le recetan a la persona? Bien, lamentablemente no se ha podido identificar, la comunidad científica no hemos podido detectar un solo medicamento que pueda llamarse la cura o un tratamiento totalmente efectivo para el COVID. Entonces, lo que nosotros hacemos es combinar diferentes regímenes que hemos visto en estudios prospectivos y retrospectivos que han tenido cierta eficacia para disminuir las tasas de hospitalización y las tasas de mortalidad. Y por otra parte, para disminuir los síntomas, porque simplemente los síntomas son molestos, no todos los pacientes van a ser graves, ¿no? Entonces, van en todo el espectro desde tratar de detener esta cadena de citocinas o tratar de frenar un poco la respuesta que nuestro sistema inmunológico tiene a la introducción del virus al cuerpo, como disminuir los síntomas o atacar de manera directa al SARS-CoV-2, ¿no? Cada una de ellas tiene un efecto específico, pero nuevo, todos son parciales. Lamentablemente, al día de hoy no hemos tenido un tratamiento que sea totalmente efectivo. La evidencia más alta que tenemos señala que estos 3 medicamentos en conjunto son lo que mejor funciona para evitar una complicación. Decía usted ivermectina, uno de ellos. Así es, ivermectina, citromicina y paracetamol. Lamentablemente los ensayos clínicos pues tienen resultados mixtos, ninguno de ellos es totalmente concluyente. La ivermectina y la citromicina tienen que ser prescritos forzosamente por un médico, entonces es muy importante que yo bajo ninguna circunstancia me autoprescriba. Ambos obviamente tienen efectos adversos que se tienen que ponderar en cada caso, en lo individual. Por lo tanto, si no me lo recomienda un médico, no me lo prescribe, digo, para empezar, no hay manera en la que yo vaya a una farmacia y me lo den si yo no tengo una receta médica.
pero es importante que un especialista, una persona que esté viendo pacientes COVID, me lo haya recetado en la dosis y durante el periodo, la posología adecuada que determinó este médico competente. Entonces son para calmar los síntomas. El paracetamol es para calmar los síntomas, el resto, la ivermectina y la azitromicina, se especula que tiene un efecto directo en el cuerpo humano y la replicación viral del SARS-CoV-2. ¿Han cambiado ese cuadro de medicamentos que acordaron en el caso de Baja California a lo largo de estos 3 o 4 meses, lo que les ha dicho la experiencia al respecto? Sí, no nada más lo que la experiencia nos ha mencionado, sino también lo que la literatura científica menciona. Nosotros hacemos revisión de la literatura todos los días y los nuevos estudios que van saliendo. Entonces, efectivamente, este cuadro ha ido cambiando con el tiempo. Por ejemplo, al principio todo el mundo, y no hablo nada más de México, todos los países del mundo utilizaban un medicamento que era la hidroxicloroquina, porque se especulaba que tenía un efecto pues de disminución de la replicación viral del SARS-CoV-2. Lamentablemente después ensayos clínicos demostraron que no era el caso, que lamentablemente no tenía un efecto claro y por el contrario tenía eventos adversos. Entonces, en el momento en que la balanza se desequilibra y los eventos adversos son más que los potenciales beneficios que pudiera tener, ese medicamento se tiene que detener de edad. Entonces, eso fue lo que hicimos aquí en el estado de Baja California. En el momento en el que se demostró que eso pues no tenía un efecto, se dejó de dar también. Entonces, esto... Sí. La hidroxicloroquina se usó en un principio hasta que se empezaron a ver los resultados y se decidió suspender la aplicación o prescribir la aplicación. De manera preventiva, ¿tiene algún beneficio ese medicamento, por ejemplo? La hidroxicloroquina. Claro, no, lamentablemente no hay evidencia de que ningún medicamento sea profiláctico, entendiendo la profilaxis como la prevención secundaria de la enfermedad, que yo tomo un medicamento para prevenir, lamentablemente no tenemos ningún medicamento que cumpla esa función, que prevenga que yo me enferme, la única manera es el distanciamiento social. Esa es la única medida profiláctica que ahorita conocemos, evitar que el virus se introduzca en nuestro organismo. Una vez que el virus ya se introdujo en nuestro organismo, pues tenemos las consecuencias que hemos vivido hasta el momento, ¿no? Pero la prevención solo está en medidas de contacto, medidas higiénicas que ya mencioné. Lamentablemente aún no tenemos una vacuna, hay 2, 3 vacunas que ya están muy avanzadas, están en su etapa 2, etapa 3, pero de nuevo sin resultados todavía concluyentes y obviamente tampoco sin fecha de liberación, ni mucho menos fecha de distribución para el resto de los países. Entonces yo les diría, de momento no tenemos ningún medicamento que nos pueda prevenir el enfermarnos de esto. Por lo tanto, es importante que continuemos con la sanitización, con las medidas de distanciamiento social y los equipos de protección personal, en el entendido de que si tenemos que salir sea solo una actividad esencial. Actividades no esenciales, de ninguna manera salir porque pues podemos pagar las consecuencias. ¿Qué es el ibuprofeno? El ibuprofeno no se recomienda, de hecho ya ha habido varios estudios en los cuales fue descartado para COVID, se recomienda que bajo ninguna circunstancia se utilice ibuprofeno por ciertos pues, eventos adversos que pudiera haber de carácter hematológico. Entonces se recomienda que el antipirético, es decir, el medicamento responsable de bajar la fiebre, bajar los síntomas, bajar el malestar general, bajar todo eso, sea el paracetamol. El ibuprofeno no se tiene que tomar bajo la sospecha de COVID. Hay médicos en Baja California que están sugiriendo cosas como el ibuprofeno o no usar este último medicamento que usted comenta. Hay médicos que desconfían de lo que estos protocolos, incluso internacionales, plantean sobre el particular y dicen que es todo lo contrario. Y entonces, en la práctica, en la vida real, esto es algo que ya ha venido ocurriendo aquí mismo en Tijuana, donde algunos pacientes están recibiendo ese otro medicamento, ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Y desechando el paracetamol, porque si no, es al contrario. Y hay médicos que incluso afirman que han logrado revertir o mejorar las condiciones de los enfermos al grado de evitar su intubación. Entonces, usted comprenderá que entre eso y la cantidad de información que circula en redes sociales, bueno, el bombardeo es impresionante y genera confusión, obviamente, en la población. Por eso la insistencia particular sobre esos medicamentos. Mire, yo lo entiendo. Sin embargo, aquí en la Secretaría de Salud, yo como científico lo que le puedo decir es que los datos son los que deben de hablar. Las experiencias personales que tenemos los médicos son muy valiosas. Sin embargo, en la jerarquía o en la pirámide de la
evidencia científica lamentablemente tienen el peldaño más bajo. Nosotros podemos ver ciertas observaciones clínicas a medida que vemos un paciente. Sin embargo, cuando ponderamos eso con el resto de la evidencia, pues nos damos cuenta que el nivel de evidencia que soporta es muy bajo. Entonces, ¿cuál es el camino que debemos de seguir para tomar una decisión terapéutica como lo que usted está mencionando? Primero que nada, el medicamento se le da a un grupo de pacientes. Eso se le llama una serie de casos. Posteriormente, se le da el medicamento a una serie de pacientes y otra mitad de los pacientes no se les da. Y se comparan los resultados de una manera objetiva. Eso se le llama un ensayo clínico controlado. Cuando nosotros en un ensayo clínico controlado demostramos que efectivamente un tratamiento es mejor que otro, ahí es cuando nosotros, o la FDA, o en el caso de México, la COFEPRIS, acepta que ese medicamento sea distribuido al público para el uso que se estableció en ese estudio, ¿no? Entonces yo les diría, las opiniones personales de médicos son muy valiosas, sin embargo, la evidencia es avasalladora en el otro sentido. Entonces, ahorita ha estado demostrado por estudios prospectivos y retrospectivos que en particular el ibuprofeno no funciona para el caso de COVID, al contrario, pudiera generarnos algún daño. Entonces, yo les diría, creo que es importante que todos los médicos tenemos una responsabilidad con la población de mantenernos informados, mantenernos al día a día de las publicaciones. Y lamentablemente esto es ciencia. Aquí las opiniones o el yo pienso, yo creo, yo he visto, eso lamentablemente no tiene cabida en esta pandemia. Aquí creemos que la ciencia debiera liderar las acciones que estamos llevando y creemos que así ha sido en el estado de Baja California. Ustedes monitorean todos los días el comportamiento en la atención de los enfermos en los hospitales COVID y seguramente concentran información analítica sobre eso. Sí, efectivamente, eso lo estamos haciendo de manera diaria. Nosotros ya lo habíamos mencionado, tenemos un grupo de expertos al cual se acude cuando tenemos preguntas de tipo diagnóstico terapéutico, se hace un consenso entre especialistas en infectología, entre internistas, entre intensivistas, entre pediatras cuando se trata de niños, entre anestesiólogos, neumólogos, radiólogos, entre todos hacemos un consenso de la ciencia de lo que estamos viviendo, hacemos una revisión de la literatura, lo que se ha estado publicando, lo que otros países han estado viviendo, y con base en eso hacemos nuestros ajustes necesarios para que nuestros pacientes reciban el mejor tratamiento disponible. ¿Cómo hacen eso? ¿Cuál es ese mecanismo de consenso? ¿Cómo funciona en el día a día, por ejemplo? Claro, lamentablemente ahorita pues la misma situación de la pandemia no nos permite reunirnos de manera presencial, entonces de manera ya prácticamente rutinaria estamos haciendo reuniones vía videoconferencia, como lo estamos haciendo en este momento usted y yo, vía Zoom, vía Webex, vía diferentes plataformas, nosotros nos comentamos, hay un moderador donde se presenta el tema. El día de hoy el tema es, por decir un ejemplo, el diagnóstico. Debemos de quedarnos con el PCR, cuál es el papel que tienen las pruebas rápidas, cuál es el papel que tiene la serología, cuál es el papel que tienen las inmunoglobulinas, etcétera, y así lo vamos haciendo, ¿no? Vemos tópicos de diagnóstico, de tratamiento, de prevención, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una actividad un poco académica, la cual nosotros estamos acostumbrados a tomarla, ¿no? Dentro de las jornadas que normalmente se hacen. Sabemos que no hay muchos laboratorios certificados para las pruebas. Hay gente que aquí sigue ofreciendo pruebas rápidas para diagnosticar COVID. ¿Tienen validez o no? Qué bueno que lo pregunta. Mire, yo le mencionaría, o más bien le haría una pregunta a usted, ¿validez para qué? Hay diferentes objetivos de una prueba. Uno de ellos, y el más importante, es la validez diagnóstica. Si yo quiero una prueba para hacer el diagnóstico y que eso guíe el tratamiento, o si simplemente yo lo quiero con fines epidemiológicos. Entonces, al día de hoy, la prueba que está aceptada e internacionalmente avalada para el diagnóstico de coronavirus es el PCR en tiempo real. Se le llama la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. ¿Qué es lo que hace esa prueba? Lo voy a explicar de manera muy sencilla. Básicamente nosotros introducimos un cotonete o un hisopo por la nariz y tomamos un exudado nasofaringeo de las secreciones que tenemos en la nasofaringe y tomamos otro de la garganta. Los dos los metemos en un medio de transporte viral y lo que nosotros es tomar una fracción del virus, del ARN del virus, y amplificarlo y observarlo nosotros, ¿no? Hablamos de un diagnóstico de biología molecular. Nosotros observamos directamente el SARS-CoV y sabemos a ciencia cierta si esta persona tiene el virus o no. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra red estatal de laboratorios COVID aquí en el estado de Baja California. El papel de los anticuerpos y de la serología no ha sido del todo establecido en el contexto de esta pandemia de COVID-19. Nosotros tenemos muy pocos laboratorios que hacen anticuerpos, pero específicamente las pruebas rápidas que usted me pregunta, los cartuchos, lamentablemente no funcionan, y quiero ser muy, muy enfático con esto, no funcionan con fines diagnósticos.
Una prueba positiva no me dice que yo tuve la enfermedad, una prueba negativa no me dice que no tuve la enfermedad o que yo soy inmune, nada de ese tipo. Se avalaron, la COFEPRIS a nivel nacional avaló 7 pruebas rápidas, 7 cartuchos de pruebas rápidas con fines de investigación para ver cuáles son los efectos que pudieran tener a largo plazo. Y la conclusión a la que se llegó es que para estudios epidemiológicos y conocer o tener una estimación de la prevalencia, la seroprevalencia que hay anticuerpos de COVID, son moderadamente eficaces. Sin embargo, eso es muy diferente a que yo, un paciente que sospecho que tengo COVID, voy y me hago la prueba. Bajo esa circunstancia, no se recomienda que se haga. Entonces, nosotros en el estado, de hecho, seguramente lo han visto, el secretario de Salud y el gobernador en ningún momento han hecho la recomendación de utilizar pruebas rápidas o promover su uso, porque no es lo que estamos haciendo a nivel ni nacional, tampoco el doctor López-Gatell lo ha hecho, ni a nivel internacional. Lamentablemente, pienso yo que hay ya intereses de tipo económico detrás de estas pruebas, pero desafortunadamente tengo que decir que la validez diagnóstica de esas pruebas es muy pobre. Por lo tanto, yo no recomiendo eso. La única consecuencia que eso tiene es pues empobrecer los bolsillos de la población. Entonces yo no la recomendaría bajo ninguna circunstancia. ¿En Baja California hay laboratorios privados autorizados ya, certificados? Sí, qué bueno que lo mencione. Nosotros tenemos una red estatal de laboratorios COVID, tenemos laboratorios públicos a donde van las muestras de nuestras clínicas de fiebre, de nuestros hospitales y de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos hospitales públicos son liderados por el laboratorio estatal, estos laboratorios, por el Laboratorio Estatal de Salud Pública que tiene su sede aquí en Mexicali, que es básicamente nuestro caballo de batalla, es el laboratorio más grande y donde se procesan el mayor número de muestras. Entonces, tenemos el Laboratorio Estatal de Salud Pública y este laboratorio facultó a 4 laboratorios más académicos. Está el laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California aquí en Mexicali y el laboratorio de la Facultad de Medicina y Psicología en la UABC Tijuana, ahí en Otay. En Ensenada tenemos 2 laboratorios académicos muy importantes, los cuales estamos muy agradecidos porque han dado un apoyo enorme a toda la región sur del estado, que son el laboratorio de la UNAM, de nanociencias, y el laboratorio de CICESE también. Entonces, ahí estamos enviando todas las muestras que vienen de San Quintín, que vienen de Ensenada, pero estos son los laboratorios públicos que forman parte de la red. Asimismo, hay ciertos laboratorios privados donde una persona que dice, bueno, yo quiero pagar por mi prueba, yo tengo medios económicos, quiero saber si tengo o no tengo, y no sin necesidad de ir a una clínica de fiebre, o yo voy a un médico privado, también que han sido avalados por esta secretaría. Esos son en Mexicali, tenemos 2 laboratorios que son LSG y tenemos también el laboratorio de bioquímica. De igual manera, el laboratorio Certus de Tijuana tiene un módulo aquí en Mexicali para toma de muestra, entonces te pueden tomar aquí la muestra y la envían a Tijuana y se procesa el mismo día. En Tijuana, a su vez, tenemos 4 laboratorios. Tenemos el laboratorio Infectolab, tenemos el laboratorio Certus y tenemos 2 laboratorios, el laboratorio TJ Lab y el laboratorio Express de Tijuana. Esos 4 son los que nosotros tenemos recomendados y Ensenada ya lo mencioné. Es todo. Son todos los laboratorios que nosotros recomendamos. Hay algunos laboratorios que toman la muestra y la derivan a uno de nuestros laboratorios. Eso también nosotros lo conocemos y lo permitimos siempre y cuando el reporte final venga de algunos de los laboratorios que nosotros hemos avalado. El resto de los laboratorios no se ha acercado en ningún momento aquí con la Secretaría de Salud para buscar nuestro aval y que pasen nuestros procesos de discriminación y de discriminación científica en el sentido de saber si son válidos o no son válidos. Entonces, no sorprendería que algunos laboratorios adicionales privados ofrezcan el servicio de la toma de muestra, pero ellos no lo procesan. No Así es, hay algunos, eso se le llamamos un laboratorio de referencia. Por ejemplo, de los que les mencioné, 2 son laboratorios de referencia, que son TJ Lab y el Lab Express. Ellos, por ejemplo, dicen, nosotros tomamos la muestra y solo le enviamos a uno de los laboratorios previamente mencionados que estén avalados por el INDRE, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Entonces, esta red de laboratorios es la que yo, a ciencia cierta, les puedo decir, nosotros los conocemos, sabemos lo que están haciendo, vemos sus curvas de PCR, vemos que son laboratorios fuertes de biología molecular. El resto, lamentablemente, pues nosotros no los avalamos. Por ejemplo, los laboratorios que están haciendo pruebas rápidas, eso es algo que nosotros totalmente lo desaprobamos, no lo consideramos adecuado. Ojo, pruebas rápidas. Hay pruebas de serología, como es el caso de la IgG, la medición cualitativa del IgG, por medio de un equipo que se llama el Architect, por ejemplo, eso lo hace Certus. Lo hacemos en el laboratorio estatal. Eso está adecuado. Ahorita está en un proceso de investigación y tiene su relevancia científica, pero las pruebas rápidas, los cartuchos de plástico que son desechables, eso de ninguna manera, si un laboratorio les está cobrando por hacerlos, pues lamentablemente
los fines no son los adecuados. O sea, los están robando, pues, para decirlo en términos llanos, doctor. Pues, no quisiera ir tan lejos y decirlo de esa manera. Digo, tal vez ellos piensan que realmente funcionan, tal vez desconocen la evidencia que hay al respecto, pero en el contexto de esta pandemia, las pruebas rápidas no tienen un fin diagnóstico. Y si esa idea le venden al paciente, pues lamentablemente sí están incurriendo en una falta de ética importante para nuestra profesión. Doctor, los médicos practicantes en el estado han recibido algún tipo de capacitación de la autoridad sanitaria sobre cómo atender pacientes sospechosos de COVID y cómo canalizarlos. Sí, de hecho, desde pues etapas muy tempranas de esta pandemia, desde enero básicamente, el mismo grupo de expertos que le comenté de diagnóstico y tratamiento, establecimos una ruta crítica, un algoritmo con pasos a seguir. Si tu paciente tiene esto, esto y esto, debes de tomar esta muestra, debes de enviarla aquí. Si el paciente tiene disnea, llama al 911, que vengan y en tu consultorio lo lleven. Entonces hay una ruta crítica que nosotros diseminamos con los médicos de primer contacto, no nada más de médicos particulares, sino también médicos que están en consultorios adjuntos a farmacias, que muchas veces es el lugar al que los pacientes acuden, obviamente con los médicos de todos nuestros centros de salud, con los hospitales, y sí, las herramientas están ahí, la información está al alcance de todos, no nada más con médicos, quiero ser muy enfático, también nos hemos acercado a escuelas, nos hemos acercado a empresas, a diferentes instituciones para capacitar, pero efectivamente hemos tenido muchísimo trabajo los últimos meses en la Secretaría de Salud, capacitando y haciendo conciencia en cuanto a la prevención primaria y secundaria de esta enfermedad. Doctor, hay aquí algunas preguntas concretas del auditorio que hoy nos acompaña. Mucho gusto. A ver, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, nos acompaña hoy también Alberto Villalobos, Israel Núñez. ¿Qué opina de las vacunas que suenan prometedoras, dice Israel Núñez? Sí, es una muy buena pregunta. Hay dos vacunas en particular, una del Reino Unido y otro de una farmacéutica alemana que son muy prometedores. Yo de nuevo les repito el camino un poco de la ciencia. Cuando nosotros tenemos un nuevo fármaco o una nueva vacuna que queremos desarrollar, pasan una serie de estudios preclínicos, es decir, yo los pruebo primero en modelos in vivo, después en modelos in vitro, en laboratorio, después paso modelos in vivo en modelos animales. Tal vez se escuche mal, pero esa es la manera en la que la ciencia está construida de todas maneras. Entonces, se hacen pruebas en animales, en al menos 2 especies animales que no sean humanas. Una de ellas no tiene que ser un roedor. Y posteriormente, ya que se estableció que la vacuna o el tratamiento es terapéutico, se pasa a lo que es investigación clínica. Y la investigación clínica comprende 4 etapas principales. La etapa 1, 2 y 3. Cuando el fármaco, la vacuna en cuestión, pasa a la etapa 3, este fármaco se lanza al mercado y posteriormente entramos a una etapa 4, que es la etapa de comercialización. Actualmente hay 2 vacunas que se encuentran en la etapa 3. De manera muy rápida les digo, la etapa 1 son pacientes sanos, son voluntarios sanos o pacientes que no están susceptibles de tener la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de COVID yo les diría, pacientes que ya tuvieron COVID, en ellos se prueba la vacuna para ver si no hay efectos de toxicidad, para ver si no hay eventos adversos, etc. Eso se hace con un grupo reducido de pacientes, vamos a decir un grupo de 20 a 30 pacientes. Posteriormente, cuando se estableció que la vacuna es deleteria o no le causa un daño al paciente, pasamos a la etapa 2. La etapa 2 ya se le llama de eficacia terapéutica. Ahí se le da a pacientes que ya son susceptibles, en el caso de la vacuna en particular, que son susceptibles a tener la enfermedad. Se les da la vacuna y se mide la efectividad. Posteriormente pasamos a la etapa 3, que es una etapa de comparación terapéutica donde se compara contra lo que ya existe. Se comparan diferentes tipos de vacunas o si no hay una vacuna se compara contra otra estrategia. Entonces hay 2 vacunas que ya están muy avanzadas en la etapa 3. Es importante que veamos los resultados de esta etapa antes de saber si lo que sigue, lo que está entre la etapa 3 y la etapa 4 se le llama el ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, con placebo. Hay toda una serie de requisitos científicos y clínicos que tenemos que cumplir. Si una de estas vacunas muestra efectividad, se lanza al mercado, se empieza a comercializar y empieza la etapa 4 que se llama de farmacovigilancia. Nosotros, a partir de que un medicamento está, siempre de manera perpetua, estamos monitorizando si hay eventos adversos a largo plazo, porque hay fármacos que se liberan y después de 1 año o 2 años resulta que había un evento adverso. Entonces, eso es el proceso en el que se construye la ciencia. Ya les dije, estamos muy avanzados, estamos en una etapa 3 de 4 etapas. Entonces, es probable que en los siguientes 2 meses ya tengamos alguna de estas vacunas que muestre efectividad en los ensayos clínicos
y muy probablemente la podemos tener disponible en nuestro país en enero o en febrero, pero lamentablemente ahorita no es el tiempo. Estamos a agosto. Recuerda que todavía tenemos a julio, tenemos todo el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 5 meses en los que muy probablemente no tengamos la vacuna. Entonces yo no quisiera que la población se esperanzara en eso para cuidarse. Las personas, ahorita la única vacuna que tenemos es distanciamiento social, se llama uso de cubrebocas, se llama quédate en casa, se llama lávate las manos. Esa es la única vacuna que tenemos al día de hoy y que está disponible aquí en nuestro estado de Baja California. ¿Cuáles son esas dos que llevan muy avanzado el recorrido? Le puedo pasar el nombre específico. Tengo una gráfica muy ilustrativa donde viene, le llaman la carrera para la prevención del COVID, donde vienen las 10, no recuerdo si son de las 6 o 10 vacunas más prometedoras y cuál es el estadio en el que se encuentran. Se la comparto vía electrónica a través de comunicación social para que la tengan usted y su audiencia. Nos pregunta Antonio Carpio, dice, ¿nos podría decir el doctor algo sobre el examen de anticuerpos COVID? Sí, yo les diría, hay diferentes tipos de exámenes de anticuerpos, lo mencionamos de manera muy breve hace un momento. Hay las pruebas rápidas, que básicamente lo que miden son anticuerpos e inmunoglobulina. Hay una inmunoglobulina que es la IgM, que es la que tenemos de corto alcance. La IgM es un anticuerpo que se levanta de manera muy abrupta durante los primeros días de exposición a la enfermedad. Posteriormente disminuye y aumenta otra inmunoglobulina o otro anticuerpo que se llama la IgG. Entonces, la mayoría de estas pruebas miden IgG e IgM para COVID-19. Sin embargo, yo les comentaba, todavía es mucho lo que no sabemos de la fisiopatogenia de esta enfermedad y de la inmunología y cómo respondemos ante estas enfermedades. Por lo tanto, yo les diría, es muy pronto para utilizar estas pruebas de serología con fines diagnósticos. Yo les diría, ahorita no es momento, ahorita utilicemos el PCR. No hay nada más sensible actualmente que ver el virus amplificado, ver el material genético amplificado. Eso parece algo de ciencia ficción, pero no, lo estamos haciendo aquí en todos nuestros laboratorios. Lo estamos haciendo en el laboratorio estatal, lo estamos haciendo en la UABC, lo estamos haciendo en el CICES, en la UNAM. Estamos haciendo estudios genéticos de biología molecular. De ninguna manera se comparan con estudios de serología que miden anticuerpos, pues con una muy baja nivel de detección, ¿no? Entonces yo les diría, la efectividad de estas pruebas de anticuerpos aún no ha sido establecida. Se están haciendo diferentes protocolos de investigación, pero de momento no se recomienda su uso en el estado de Baja California, mucho menos con fines diagnósticos. ¿Por qué? Porque una prueba positiva no te dice si estás enfermo o ya estuviste, o si actualmente eres infeccioso. Una prueba negativa tampoco lo descarta. Entonces, realmente la utilidad está muy en tela de juicio, realmente no se establece. No hay como el PCR que te diga, ¿sabes qué? Ahorita eres infeccioso, ve y resguárdate. O tuviste COVID de manera muy reciente. Ojo, el PCR, en la gran mayoría de las veces, cuando es negativo, quiere decir que ya no tienes COVID. Entonces, es muy importante saber que el COVID amplifica el virus cuando el virus está activo en tu cuerpo. Una vez que esté inactivo, por un periodo de unos días sigue saliendo positivo, pero ya no. A una semana después, 2 semanas, ya el PCR va a estar negativo. El PCR te dice en el momento si tienes la enfermedad y cuando no la tienes ya va a salir negativo. Interesante. Hay gente que se sigue preguntando, caray, siempre nos han dicho que esto de las vacunas tarda muchísimo tiempo, ¿cómo es que ahora con tanta rapidez están saliendo? ¿No? Es una pregunta frecuente. Eso es cierto. Todo este proceso que yo le mencioné de los estudios animales, ensayos preclínicos, estudios clínicos, en promedio, más o menos en promedio, tiene una duración de 6 a 7 años. Es una inversión muy grande de tiempo, de personal humano, que normalmente la industria farmacéutica hace, pero hay ciertas excepciones, y las excepciones son precisamente las que estamos viendo. Una contingencia, una pandemia del nivel como el que estamos viviendo. En estos contextos, las agencias regulatorias, como es el caso de la FDA en los Estados Unidos o la COFEPRIS, hace un procedimiento más expedito, en el cual este procedimiento se acelera porque la población lo necesita, o por fines de salud pública este proceso se hace más expedito y todos nos ponemos a trabajar o a redoblar o a triplicar el plazo, ¿no? el paso. Entonces, esa es la respuesta. Digo, ahorita todo lo estamos haciendo mucho más rápido porque la situación así lo amerita. La prioridad, pues. Así es. Tenemos por aquí, doctor, ¿sí? ¿Alguna información? Sí, de manera muy rápido quiero mencionarlo. ¿Ven todos la pantalla? ¿Sí ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí, así es. Muy bien, pues básicamente lo que quiero mencionar son un poco de la numeralia que tenemos de manera muy rápido. Digo, realmente nuestra
nuestra autoridad sanitaria máxima en el estado, que es el gobernador Jaime Bonilla y a su vez el secretario de Salud, el doctor Alonso Pérez Rico, presentan esta información de manera diaria a toda la población. Por lo tanto, yo pienso que están muy bien informados, pero nada más mencionar que en el corte de ayer teníamos un total de 12,254 casos confirmados por PCR para COVID-19. Ahí tenemos las diferentes distribuciones por municipios. Vemos que Mexicali lidera los casos confirmados con 6,564, seguido de San Felipe con 194, Tijuana con 3,511, Tecate 272, Rosarito 148, Ensenada 1,299 y San Quintín 276. Ahí tienen una manera de consulta, los casos descartados y los que ahorita están actualmente en estudio. Esto involucra todas las instituciones. Tenemos obviamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE-Cali, al ISSSTE y a las diferentes dependencias, SEDENA, SEMAR, a los privados, a los casos graves. Todos forman parte de este sistema de vigilancia Centinela. En la siguiente diapositiva vemos la curva epidémica para casos confirmados. A veces el doctor presenta esta curva, igual y para que la gente lo entienda bien. Esta curva es muy sencilla. En el eje de las X tenemos el tiempo que ha iniciado. Empieza en el 8 de marzo y culmina en el día 20 de julio. Y en esta fecha lo que representa es la fecha en la que los pacientes empiezan síntomas. Y en el eje de las Y de las abscisas tenemos el número de casos que ha habido confirmados. Entonces vemos cómo al principio, en marzo, el número de casos confirmados era muy bajo. Luego de manera progresiva fuimos aumentando y aumentando hasta tener su pico máximo a mediados de junio más o menos, ¿no? 22 de junio, 20 de junio tuvimos el caso máximo de casos confirmados con cerca de 200 en un solo día. Después hemos ido disminuyendo de manera progresiva y realmente si contamos solo la última semana vemos que esta tendencia a la baja ha sido bastante clara, lo cual es secundario a lo que hemos estado viendo en Tijuana, donde ha habido un claro descenso en el número de casos, ¿no? Estas curvas las preparamos de manera diaria para el secretario de Salud y para el gobernador, para que ellos tomen decisiones con el comportamiento que tenemos a nivel estatal y en cada uno de los municipios. Esta gráfica o esta tabla lo que quiere ilustrar es las comorbilidades que encontramos presentes en la mayor parte de los casos confirmados. Como podemos ver, de cada 10 casos confirmados que tenemos, 3 son hipertensos, 1 de cada 5 son diabéticos, 20% también son obesos. Entonces, es muy importante saber que obviamente estas personas también son las personas que están más en riesgo de tener un desenlace fatal. Si una persona con estas comorbilidades se infecta de COVID, es más probable que esta persona sea intubada y lamentablemente que llegue a una unidad de cuidados intensivos y pierda la vida. Por lo tanto, se recomienda que las medidas de distanciamiento social y el uso de equipo de protección personal se enfatice en esta población. Esta es la población altamente vulnerable, es las personas que más se tienen que cuidar. Hipertensos, diabéticos, obesos, personas con asma, que fumen, con enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, VIH, inmunosupresión, algún tipo de cáncer, son las personas que más riesgo tienen de fallecer de COVID. Por lo tanto, esas son las personas que no deberían ni siquiera salir de su casa. Son poblaciones altamente vulnerables. Lo que tenemos aquí son datos pues muy, muy desafortunados. Al día de ayer concluimos la estadística con 2,424 defunciones por COVID, pacientes que murieron y que tenían un resultado de PCR positivo a COVID aquí en nuestro estado. Ahí tenemos la distribución por municipio. Mexicali fue de 1,152, San Felipe 1, Tijuana 1,019, Tecate 71, Rosarito 13, Ensenada 158 y San Quintín 10, con un total de 2,424. Esto también es interesante que lo analicemos por tiempo para saber cuándo es que estuvimos peor. Como podemos ver, esta es una curva epidémica parecida a la anterior, pero con las defunciones. En el eje de las X tenemos la fecha de función y el eje de las Y el número de funciones. Vemos que el pico máximo lo vivimos el día 18 de mayo con 50 defunciones solo ese día. Obviamente ahorita estamos muy lejos de esa numeralia de manera afortunada, sin embargo seguimos teniendo un número importante de funciones por día. Si sacamos un promedio del número de muertes que ha habido desde que esto empezó el 8 de marzo, pues tenemos que en promedio hemos tenido 17,8 muertes por día. Es algo exageradamente elevado, es algo que queremos disminuir y la única manera de disminuirlo es el aislamiento social. Quedarnos en casa y si es estrictamente necesario salir, hacerlo con el uso de cubrebocas de tela, con cubrebocas de algún tipo, higiene de manos, desinfección de superficies y el distanciamiento de al menos 2 metros de las personas que se encuentran con nosotros. Obviamente no todos son malas noticias. Hay personas que se recuperan y afortunadamente no quedan con alguna secuela a largo plazo.
Entonces, en este sentido, tenemos al día de hoy 5,546 pacientes que ya se recuperaron, que tuvieron COVID confirmado por laboratorio y que actualmente están bien, que ya acudieron a nuestra clínica de fiebre, ya les llamamos y se encuentran mejor, no tienen dificultad para respirar, no tienen tos, ya no tienen dolor de cabeza. Ahí tenemos la distribución. Más o menos 52.2% son mujeres y el 48% son hombres, ¿no? Y ahí tenemos la distribución por ciudad. El promedio de edad en recuperados es de 41.2 años, ¿no? Entonces, esto era lo que quería presentar de manera muy rápida la estadística para que tuvieran ustedes una idea de cómo estamos haciendo esta toma de decisiones. Nosotros de manera diaria hacemos esto, digo, ustedes ven un pequeño extracto, que es lo que les presenta el secretario y el gobernador en cada conferencia o transmisión matutina. Sin embargo, pues esto es un conjunto de una serie de panoramas completos que le presentamos de manera diaria a nuestro secretario y al gobernador para que tomen decisiones. ¿Cómo monitorean ustedes a la gente? ¿Vía telefónica? Sí, en algunos casos, obviamente con los hospitalizados, pues les damos el monitoreo hasta que los pacientes sean dados de alta, pero para el caso de los pacientes ambulatorios se hace vía telefónica. Nosotros tenemos un cuestionario, tenemos un equipo que hace las llamadas y estamos recuperándolos. Y a las 2 semanas de que el paciente tuvo el último síntoma, el paciente ha estado bien, lo damos como recuperado, ¿no? Entonces, así es, se han hecho por vía telefónica por el equipo del Departamento de Epidemiología. ¿Cuál es el tipo de efectos que pueden tener los pacientes recuperados, las secuelas? ¿Qué tipo de secuelas? ¿Cuánto duran? Claro, pues mire, una de las cosas que hemos visto que duran más tiempo es la tos. La tos persiste por un periodo de aproximadamente, digo, en casos extremos, hasta 2 semanas después de que el paciente dejó de tener el resto de los síntomas. Y otro de los más comunes es la anosmia, es decir, la dificultad para oler. Para oler o para percibir olores, eso tarda en regresar a veces un par de semanas, también para el gusto, para recibir sabores, eso es algo de lo que más tarda, ¿no? Pero en un plazo de 2, 3 semanas, esas secuelas mínimas se desaparecen y obviamente no queda un compromiso a largo plazo en este sentido. Eso les llamo de manera sintomatológica. A manera de nivel ya de pulmón, a nivel pues del compromiso del parénquima pulmonar, yo creo que todavía es un poco pronto para hablar de eso. Estudios ya más a largo plazo dirán si realmente el COVID tiene o no consecuencias a largo plazo, pudiera ser, ¿no? Sobre todo en pacientes asmáticos, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es posible que en ellos haya secuelas ya más a largo plazo que hasta el momento aún no se documentan, ¿no? Habría que esperar un periodo de 1 año, 2 años, 3 años. Todo esto tiene estudios largos que se llaman estudios de corte prospectiva. Toda esta gente que tuvo COVID tiene que ser seguidos por un periodo largo de tiempo para establecer si realmente esta enfermedad tiene secuelas ya más a largo plazo. Es muy pronto para decir eso. Daños a los pulmones. Daños a los pulmones a nivel de parénquima pulmonar, hasta el momento no se han documentado, pero pudiera ser. Es algo que tenemos que medir. De nuevo, es muy pronto para descartarlo o para confirmarlo. Igual si hablamos de daños a otros órganos. Sí, las personas que ya estuvieron en la terapia intensiva, ya tuvieron una disfunción orgánica, obviamente esas personas pues es más probable que tengan una disfunción a largo plazo. Pero en el caso de pacientes ambulatorios que nunca fueron hospitalizados, lo más probable es que esos pacientes tengan una recuperación totalmente favorable. Doctor, esta ha sido culturalmente para esta generación una experiencia nueva por entero. Sí. Aún los médicos y los especialistas que se preparan lo más posible, regularmente lo hacen sobre información teórica y algunos de ellos sobre casos específicos, sobre la marcha van aprendiendo. Hubo una etapa de aprendizaje para la comunidad médica de Baja California, la de primera línea de batalla. ¿Qué tanto duró esa experiencia, la experiencia más intensa y ruda, hasta decir que ya nuestros médicos estaban suficientemente equipados con el conocimiento, con el aplomo y la seguridad personal para enfrentar a este enemigo? Bueno, es una pregunta un tanto compleja de contestar. Obviamente, cada situación adversa que tenemos tiene una curva de aprendizaje. En enfermedades emergentes o reemergentes, como el caso de esto, la curva de aprendizaje depende de la severidad y de la gravedad de la enfermedad y de qué tan rápido evoluciona. Esta enfermedad es una enfermedad eminentemente aguda. En una cuestión de horas, de días, el paciente se agudiza, el paciente se agrava, por lo tanto requiere cuidados de terapia intensiva.
Entonces yo les diría, para nuestros médicos intensivistas, esta curva de aprendizaje tuvo que ser muy rápida. De manera muy rápida tuvieron que aprender a tratar pacientes, pacientes COVID con ventilador, a aprender a cómo tratarlos, cómo pronarlos, por ejemplo, la posición que tienen los pacientes. Todas estas cosas se han ido aprendiendo conforme la marcha, no nada más nosotros y el resto del mundo. Entonces nosotros compartimos experiencias, leemos, llegamos cansados a casa de la jornada laboral, todo, pero aún así llegamos a estudiar, llegamos a aprender, porque nunca se termina de aprender, menos de una enfermedad emergente como esto. Entonces, para mí, yo les diría, es una cuestión de meses, una cuestión de semanas, de meses, pero efectivamente creo que la curva de aprendizaje va bien y esto se ve reflejado en las tasas de éxito que hemos tenido y en las tasas de egresos hospitalarios que ha habido. Yo les diría, sin lugar a dudas, que nuestros hospitales COVID, el Hospital General de Mexicali y el Hospital General de Tijuana, el de Ensenada, son los médicos más preparados para tratar COVID en nuestro estado. Ellos lo han estado viendo de manera diaria hasta que se ha llegado a ese punto de expertise clínico que usted menciona, que ha costado, que lamentablemente ha costado muchísimos casos de funciones que no pudieron ser recuperadas, cosas de mucho pues de mucho impacto para nosotros como médicos, pero que al final nos ha dejado con este aprendizaje que nos va a permitir salvar vidas en un futuro. ¿Le tocó personalmente atender casos de COVID? Me ha tocado, bueno, en mi carácter como epidemiólogo, mi función es más que nada hacer un diagnóstico y ver la salud poblacional, ver la salud en lo que está pasando a nivel jurisdiccional, a nivel municipal, a nivel hospitales. Entonces, su servidor ha estado en los clínicas de fiebre, ha estado en los hospitales, de manera directa con el paciente. No es el caso porque no es mi entrenamiento. Yo no me entrené como médico internista, yo me entrené, su servidor es maestro en salud pública y epidemiólogo, maestro en ciencias en epidemiología. Entonces, básicamente, creemos que, híjole, para ser muy honesto y ser muy franco, creo que yo le haría más mal a un paciente si lo veo yo que si lo veo un experto clínico en infectología, medicina interna, o un intensivista. Entonces, cada uno de nosotros tiene un papel diferente en esta pandemia. Todos son útiles y muy valiosos, desde el enfermero que está ahí, está dándole los cuidados de enfermería, administrando los antibióticos, hasta la persona de inhaloterapia que está utilizando el ventilador, la persona de intendencia que está haciendo el aseo de los residuos peligrosos, hasta tomadores de decisiones, como es el caso mío, los jefes jurisdiccionales, nuestro secretario de salud. Todos estamos muy conscientes de la situación que estamos viviendo y estamos ahí. Eso es algo que ayer lo mencionaba el secretario de salud. Nosotros no somos de estar en oficinas, nosotros somos de estar ahí con el paciente. Tal vez no tratándolo directamente, pero ver las condiciones, ver qué le faltan a los médicos para que ellos trabajen, ver en qué les podemos ayudar, aportarles la evidencia, aportarles el equipo de protección personal, todo lo que necesiten para que ellos trabajen, ¿no? Entonces, en esta pandemia a mí me ha tocado tener un papel más de este tipo operativo y de monitoreo, pero me quedo tranquilo porque sé que nuestros pacientes están en las mejores manos posibles, ¿no? Los médicos de la Secretaría de Salud y el resto de las instituciones son las personas más capaces para tratar a estos pacientes. Doctor, dos preguntas más antes de dejarlo ir, porque yo sé que tienen ustedes muchas cosas que atender. Nos pregunta Antonio Carpio, dice, ¿los asintomáticos han creado y portan anticuerpos? Y hace otra, dice, ¿podrían estar en la categoría de inmunidad de rebaño o solamente los recuperados de COVID? Pregunta él. Sí, bueno, igual y creo que es importante explicar un poco de algunos de esos conceptos para el resto de la población. Este concepto de inmunidad de rebaño es un concepto utópico al que todos quisiéramos llegar. Esto es que una proporción de la población bajacaliforniana ya haya sido expuesta al virus del SARS-CoV-2, tenga inmunidad y de esta manera se haya generado una masa crítica suficiente para que la enfermedad ya no se esté transmitiendo de persona a persona. Las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud es que cerca del 60% de los bajacalifornianos tendrían que estar infectados con COVID y tener anticuerpos para que esta inmunidad de rebaño se cumpla. Nosotros no tenemos evidencia para decir que el 60% de los bajacalifornianos han sido infectados. Entonces, este es un escenario que yo pondría ahorita de lado de momento. No estamos en ese punto. Por otra parte, las personas que ya se infectaron para COVID tienen anticuerpos. De nuevo, lamentablemente, las pruebas de anticuerpos que tenemos disponibles en el mercado no son lo suficientemente precisas para decirnos esta información. Las pruebas que tenemos ahorita, que es la medición de IgG, todavía tienen mucho que perfeccionar. Por lo tanto, yo creo que es un poco pronto para decir eso. Nosotros hemos detectado, al menos de manera teórica, lo que sabemos es que hay presencia de anticuerpos IgG, que es la memoria inmunológica a largo plazo. Sin embargo, también tenemos evidencia empírica que hemos visto que después de 3 meses de que una persona se infectó con COVID, estos anticuerpos disminuyen de manera dramática.
Entonces, es probable que después de 4 meses yo ya no tenga anticuerpos para COVID y me pueda volver a infectar, me pueda reinfectar, tener una segunda infección. Eso no es algo que tenemos descartado, de nuevo, es muy pronto para hacer aseveraciones de este tipo. Entonces, yo les diría, una persona que ya tuvo COVID se tiene que cuidar exactamente igual que una persona que no ha tenido COVID. Una persona que ya fue COVID positivo y se recuperó, si tiene que salir de su casa para hacer actividades esenciales, tiene que volver a salir utilizando cubrebocas, tiene que seguirse lavando las manos, tiene que seguir haciendo la desinfección, todas las superficies, porque en el contexto de esta pandemia no se ha descartado la posibilidad de que la inmunidad para el COVID sea a corto plazo, corto, mediano plazo, pero no a largo plazo, como la influenza. Uno de los ejemplos más prácticos es la influenza. La influenza te puede dar este año y el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no genera inmunidad a largo plazo, memoria a largo plazo para la influenza, para la influenza, perdón. Es por eso que nosotros tenemos que estarnos vacunando cada año. Entonces, es posible que si el COVID tiene una cura, una vacuna, perdón, a finales de este año o inicios del otro, que cada año, cada temporada, nos la estemos poniendo. Así como nos ponemos cada año la vacuna contra la influenza, en la temporada de influenza, que nos estemos poniendo la vacuna de COVID en la temporada de COVID. Entonces, de nuevo, todo esto está por verse porque no tenemos ni siquiera un año conviviendo con esta enfermedad. Ha sido tan poco el tiempo que no sabemos cómo va a responder el organismo a largo plazo. Entonces, esto es propio de una enfermedad emergente y digo, solo el tiempo dirá, el tiempo y la ciencia dirán cuál es el papel que tienen los anticuerpos y cómo nuestro sistema inmune responde a este patógeno en un futuro. Y obviamente está por definirse cuál es la cura. Sí, una cosa es la vacuna que previene y otra la cura, ¿no? Claro, claro, digo, ambas tienen una función muy, muy distinta, digo, se está trabajando en ambos frentes, como ya les mencionaba, en la parte de las vacunas se va muy avanzado, en la parte de los tratamientos también, se está tratando de buscar antivirales específicos para el virus del COVID-19, el SARS-CoV-2. Sin embargo, hasta el momento, pues no, uno de los más prometedores era el Remdesivir. Lamentablemente, los resultados preliminares no son tan buenos como los esperamos. Entonces, vamos a ver si con el tiempo surge un antiviral, como es el caso de los Eltamivir, por ejemplo. Los Eltamivir es un muy buen tratamiento para la influenza. Entonces, es un tratamiento específico y altamente sensible para ello. Quisiéramos en un futuro cercano encontrar algo similar para el COVID. Hasta el momento, de nuevo, lo único que tenemos es la combinación de diferentes regímenes que de manera parcial pueden ayudar a disminuir las consecuencias que esta enfermedad puede tener. Por el momento, ningún fármaco todavía ha mostrado estudios prometedores. No es así el caso de la vacuna, en la cual ya se tienen ensayos clínicos bastante avanzados, que en el momento en el que tengamos uno, vamos a ser los primeros en decirlo. Obviamente, la cifra oficial que tenemos es la que surge de los diagnósticos, pero hay una cifra negra, es un tema que se ha venido abordando desde hace mucho. Si tenemos esta cantidad de casos confirmados, quiere decir que hay otra cantidad superior de infectados en el estado. ¿Ustedes tienen algún dato sobre el particular? ¿Qué es lo que han detectado? Sí, qué bueno que lo menciona, porque esto se ha dicho de manera muy, 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 muy concreta desde que esto empezó. México y el método que tenemos está avalado por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización Mundial de la Salud. Desde el inicio de la pandemia decidió que nosotros vamos a hacer una vigilancia epidemiológica centinela de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estudiar al 100% de los casos graves, es decir, el 100% de los pacientes que acudan a nuestros hospitales se les va a tomar una muestra de PCR y se van a estudiar. Y esto conlleva que también el 100% de las defunciones, de estos casos graves que terminan de defunciones, se van a muestrear. Sin embargo, el 10% de los ambulatorios van a ser muestreados en nuestras clínicas de fiebre y en nuestros centros centinela, ¿no? Entonces, todos los hospitales generales, las clínicas de fiebre, las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, toman el 100% de sus casos graves y el 10% de los ambulatorios, y eso es lo que nosotros introducimos en este sistema centinela. Son las estadísticas que yo estoy mencionando. ¿Qué pasa con los casos de los privados? El 100% de los casos hospitalizados, de los casos graves de los hospitales privados, acuden a estas unidades y alimentan el sistema que se le llama el CISBER, el sistema epidemiológico. Entonces yo les diría, pues tenemos la certeza de que todas las unidades están reportando sus casos graves y lamentablemente solo el 10% de los casos ambulatorios que son de unidades centinela. Entonces yo les diría, ¿hay más casos que los que tenemos reportado? Por supuesto.
Eso es algo que se ha dicho en todos los foros, lo ha dicho el doctor López-Gatell, lo ha dicho el secretario, se ha dicho en todos los momentos. Sin embargo, es muy importante que nosotros hagamos otro tipo de vigilancia. También hacemos vigilancia comunitaria. Efectivamente, nosotros hacemos el control del 100% de los laboratorios privados. Ellos de manera diaria nos envían sus resultados y sabemos el número estimado de pacientes que en el privado se están haciendo el resultado y tienen un resultado positivo. Entonces, nosotros contamos de los laboratorios avalados. Lo que sí también es cierto es que hay un número grande de personas que se enferman, son asintomáticos o fueron positivos, pero no acudieron a hacerse la prueba y son positivos. Entonces, sí, efectivamente lo que tenemos es una estimación cercana, pero es una estimación del caso real que hay del número real que hay de casos positivos. Pero tomando en cuenta, lo más importante es ver las tendencias, las curvas epidémicas, porque con los sitios centinelas estandarizamos el panorama epidemiológico que vemos. Entonces, como siempre tenemos la misma población de referencia, en esta curva o en este mapeo que nosotros hacemos, vemos las tendencias. Independientemente si es el número total de casos, cuando vemos que hay un pico, quiere decir que el estado está en alerta máxima. Cuando vemos que baja, quiere decir que está bajo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos una estimación con el método centinela, con las métricas que nos propuso la OPS, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso se ha dicho, ¿no? Hay un número mayor de casos, posiblemente. ¿Qué tanto se puede cuantificar? Lo estimamos con base en nuestro sistema Centinela se extrapola. ¿Qué es 8.2 por cada caso registrado? ¿O cómo iba el dato? Inicialmente se dio un factor de corrección para el número de unidades centinelas, de positividad. Actualmente ese número de corrección no se ha actualizado, se ha dejado de hacer, por lo tanto nosotros aquí en Baja California hacemos nuestras estimaciones precisas en base a diferentes parámetros. Es un modelo que su servidor realizó, en el cual tomamos la positividad que tenemos, o sea, el 100%, vamos a decir, el modelo Centinela, del 100% de pruebas que se hacen, vamos a decir que 5 salen positivas, perdón, 5 de 10 salen positivas. Tenemos una positividad del 50%. Esa positividad se aplica a todo el total de pacientes que hemos tenido sospechosos en el resto del estado y se hace una estimación con los casos confirmados que tenemos, con la positividad, con la capacidad hospitalaria. Se toman diferentes factores y se meten dentro de un modelo estadístico que nos permite extrapolar. Entonces, no es algo tan sencillo como decir, lo voy a multiplicar por 8, como inicialmente se pensó, un poco más complejo, ¿no? Entonces, por cada caso registrado en el sistema, ¿cuántos más habría, según estos cálculos que ustedes tienen en Baja California? Claro, híjole, yo creo que tendremos que verlo de nuevo. Cambia cada día, se lo puedo hacer llegar, pero también varía por municipio, varía por institución, varía por diferentes aspectos. Entonces, se lo puedo compartir, le podemos compartir los detalles de este modelo. ¿Un global del estado no lo tiene? Tenemos el global de casos confirmados, que se lo mencioné, 12,254 del sistema Centinela. Pues podemos hacer la presentación de los datos del sistema vigilancia comunitaria, que es como lo denominamos para verlo, ¿no? Entonces, con mucho gusto lo podemos compartir en otro espacio. Doctor, le agradecemos enormemente que nos haya tomado la llamada. ¿Alguna consideración final que quiera usted compartir con quienes nos acompañan en este momento? Lo más importante es decirle a tu audiencia, a las personas que nos escuchan, que no salgan de sus casas a menos que sea una actividad totalmente esencial. De preferencia que sea una sola persona la que salga a hacer los víveres, a comprar la comida, a hacer las actividades esenciales y el resto se quede en casa. Si es estrictamente necesario salir, que lo hagan con un cubrebocas. Un cubrebocas de tela funciona bien para protegernos a nosotros, a los demás. Obviamente desinfectar superficies, desinfectar objetos que tengamos de otro sitio, lavado mecánico de manos por más de 20 segundos y, muy importante, tomar una distancia de al menos 2 metros del resto de las personas. Entonces, esas son las recomendaciones más puntuales que nosotros haríamos. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Al contrario, Enrique, muchas gracias por el espacio y un saludo a ti y a toda tu audiencia. Muy amable. Bueno, pues ahí tiene usted al doctor Zazueta, el responsable de epidemiología en Baja California. Interesante, esperamos haberle aportado a usted información útil con esta entrevista. Por supuesto, agradecemos y tomamos en cuenta cualquier sugerencia que ustedes tengan. Estamos abiertos a sugerencias. Deseen ustedes en particular a un tema, el abordaje de un tema, tienen alguna inquietud en particular sobre un tema o un personaje, con todo gusto, con toda confianza, sus sugerencias son bienvenidas. Yo no puedo retirarme sin agradecer el acompañamiento el día de hoy de Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, Alberto Villalobos
Israel Núñez, Luis Pablo Esparza, que dice que están en 39 grados. 39 grados. Pues ya me dio calor, más calor del que hace aquí, en mi casita, ¿no? Antonio Carpio también, muchísimas gracias. De igual manera, quiero agradecer por aquí tenemos a alguien más. Melba Cortés, Juan Salazar, Roberto López, nuestra colega y amiga Sandra Dibol, Carla Araceli Beltrán. También muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, son verdaderamente geniales. Que tengan ustedes un día extraordinario. Nos vemos hoy en la noche, no lo olvide. Los reporteros del barrio salen de noche y nos reunimos aquí. La cita a las 9:45 de la noche. Son ustedes bienvenidos, por supuesto. Hasta entonces, que tengan ustedes una tarde extraordinaria. Buen provechito si apenas van a comer. Y lo dicho, gracias nuevamente. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.